Entonces, en esta quinta clase de fotosíntesis, quinta porque es, a pesar de que estamos en la sexta semana del curso, es apenas la quinta clase. Y vamos a hablar sobre la fase lumínica, la fotoinhibición y un poquito sobre fluorescencia. ¿Okay? Entonces, los temas que vamos a ver hoy son el proceso en general, la luz como fuente de energía, el espectro electromagnético, la fluorescencia y la fosforescencia, los pigmentos asociados con la fotosíntesis, la estructura de los fotosistemas, el esquema Z, que ustedes vieron detalladamente en bioquímica, detallar en ese esquema Z la fosforización cíclica y no cíclica, el transporte de electrones en la parte de la estructura de los fotosistemas y el esquema Z, y el daño y la reparación del aparato fotosintético, la fotoinhibición fotosintética y la fluorometría. ¿Okay? Hay el ciclo de las antofilas. Primero quería motivar la clase diciéndoles que la fotosíntesis ya dejó de ser una característica exclusiva de bacterias fotosintéticas, algas y plantas, sino que ya se ha descubierto este nudibranquio, es una babosa de mar que se llama Elysia clorótica, que es el primer animal capaz de fotosintetizar. Resulta que se alimenta de cloroplastos que vienen en el alga, esas hebritas verdes que están ahí son el alga Baukeria litorea, que es una alga que vive en la parte norte del Atlántico de Estados Unidos, lo que les permite comerse los cloroplastos y incorporarlos mediante la digestión especial a su cuerpo. Una vez dentro de los cloroplastos siguen haciendo la fotosíntesis hasta 9 meses sin necesidad de comer. Entonces lo que están haciendo es básicamente haciendo fotosíntesis y a tal nivel de incorporación que el gen se incorpora en el cromosoma de la babosa y incluso se transmite a la siguiente generación. Entonces, eso es como un ejemplo de lo que ha pasado recientemente con el descubrimiento en el cual vemos el proceso mediante el cual ocurren las endosimbiosis que han ocurrido durante muchas veces en la historia evolutiva de la vida. Para continuar con la parte general de la fotosíntesis, vemos que la fotosíntesis tiene realmente, muy conocida por ustedes, tiene 4 componentes muy importantes que son la luz como fuente de energía, el CO2 como fuente de estructura de carbono para crear una biomasa, el agua necesaria para todas las reacciones bioquímicas y el movimiento de esos carbohidratos, y el oxígeno, que es el resultado final, uno de los más importantes, que ocurrió hace miles de millones de años, que favoreció la oxigenación de la atmósfera y la aparición de la bioquímica aeróbica en todos los organismos terrestres. Vemos aquí, esta es una parte que siempre he querido mostrar sobre el rastreo de los átomos de la fotosíntesis. El CO2 que absorben las plantas por los estomas generalmente incluye los elementos de carbono que van a estar metidos dentro de las células, dentro de las moléculas de glucosa. El oxígeno, el oxígeno va a dar a la molécula de glucosa y también al agua, pero el agua que se encuentra en disolución en los cloroplastos en el estroma es la que se desprende en el proceso de fotólisis y nos da el resultado del oxígeno libre que produce la fotosíntesis, típico de la ecuación clásica de la formación de CO2 más agua para producir glucosa y oxígeno. A nivel completo, el proceso de la fotosíntesis está ilustrado en esta diapositiva, que es un esquema muy sencillo, donde tratamos de integrar a las reacciones lumínicas con el ciclo de Calvin. Entonces vemos que aquí en el centro estamos viendo que los productos de las reacciones durante el periodo de recepción lumínica en el día de la fotosíntesis produce ATP y NADPH, el cual es utilizado en el ciclo de carbono de 3 carbonos, que es el general, para producir el azúcar. De otra manera de verlo es en las etapas dependientes de la luz. Vemos de una manera un poco más esquemática y un poco más científica. Vemos cómo ocurre la excitación
de las clorofilas, los diferentes tipos de clorofilas que son excitadas a diferente longitud de onda señalada acá, y entra a un ciclo de clorofilas excitadas y basales y oxidadas que permiten en los centros de reacción la producción de pasar de NADP a NADP+, y por el otro lado, durante la fotólisis, a pasar de agua a agua descompuesta en oxígeno. Entonces, estos son realmente los dos procesos más importantes que ocurren durante la cadena de electrones, creación de poder reductivo y la fotólisis del agua. Durante todo este proceso acá, hay un proceso de acidificación del medio en el cual se produce el tercer resultado final de la fotosíntesis, que es la formación de ATP. A nivel global, en toda la hoja, vemos que el cuadro exterior es la hoja, luego viene el mesófilo, y luego viene el cloroplasto, y en el cloroplasto en los tilacoides tenemos la representación aquí de la cadena de electrones en los componentes macromoleculares que lo componen, como el fotosistema 2, el citocromo BF, fotosistema 1 y la TPasa que produce el ATP. Entonces, la clase de hoy se va a centrar en esta parte y problemas relacionados con la fotosíntesis de esta parte de acá. La segunda parte de la clase de fotosíntesis, la próxima clase, estará centrada en la parte de reducción del carbono en glucosa, incluyendo los mecanismos fotosintéticos accesorios como C4 y CAM. Pues para empezar realmente con los temas, una de las características más importantes es el momento en el cual los organismos vivientes lograron aprovechar de manera eficiente la luz como una gran fuente de energía que irradiaba sobre la Tierra y aprovecharla para hacerse en un momento dado organismos autótrofos. Lo más importante de la luz es el espectro electromagnético. En este sentido, vemos que todo el espectro electromagnético va desde menos de 200, 300 nanómetros de energía en longitudes de onda hasta 10.000. Las bandas pequeñas que se distribuyen aquí para arriba y para abajo son las bandas de absorción relacionadas con la existencia de oxígeno, ozono, vapor de agua y montones de CO2 en la atmósfera que hacen que el espectro que entra al nivel de la Tierra sea diferente dependiendo de las condiciones de ozono, oxígeno y vapor de agua y CO2 a lo largo de todos los hemisferios en la Tierra. Aquí una ilustración sencilla para que ustedes entiendan más o menos la variación del espectro electromagnético. Ya probablemente esto lo habían visto en física, pero quería señalar aquí el hecho de que vean que hay la parte fotosintética, se encuentra aproximadamente en la región de la fotosíntesis, que es por acá. Y en esta región de aquí vemos que en la región visible es donde ocurre la mayor parte de la fotosíntesis, esta zona donde están los 7 colores. ¿Ok? Entonces, sin embargo, hay cantidades de radiación como la de microondas, ondas de radio que son bien grandes, el infrarrojo que tiene algunos efectos en la fotosíntesis como vamos a ver ahorita, y por supuesto la más energética y con la longitud de onda más chiquita, que es la ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Sin embargo, los organismos vivientes han logrado aprovechar solamente esta región de acá. Veámoslo aquí de una forma matemática más sencilla. Hemos ampliado en esta parte sobre la parte del espectro visible. Veamos que el ojo humano ve entre el violeta y el rojo solamente, mientras que la PAR light, que dice aquí, la luz fotosintéticamente activa, o sea, la que puede ser utilizada por la fotosíntesis, va desde la región de un poquito cercano al ultravioleta hasta un poquito en el infrarrojo. Y toda esta variación de luz que puede detectar las plantas por los cromóforos y por los pigmentos está asociada con diferentes funciones importantes que realizan las plantas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la relación del espectro de absorción del fitocromo que determina mucho de los cambios en crecimiento en la planta. Las características aquí numéricas del espectro electromagnético. Entonces vemos aquí, vemos que la frecuencia, la longitud de onda promedio, más o menos.
el número de longitudes de onda por centímetro y la cantidad de energía asociada con ellos. ¿Okay? Aquí otra representación del mismo espectro electromagnético completo y para destacar el hecho de la pequeñita parte relacionada con la región que es activa fotosintéticamente, en la región visible de 380 a 750 nanómetros. Y aquí los colores asociados en cada uno de esos del espectro visible. Entonces vemos que en el violeta está entre 400 y 424 nanómetros, el azul entre 420 y 490, el verde entre 490 y 570, el amarillo de 575 a 585, tiene una banda muy chiquita el amarillo, el naranja va del 585 al 650 más o menos, y el rojo del 650 al 700. En nanómetros, aquí en términos de nanómetros son representados igualitos como en la diapositiva anterior, y aquí se representan los efectos más importantes que se conocen en la función de las plantas. Por ejemplo, el ultravioleta tiene muy poca influencia, son algunos procesos morfogenéticos muy específicos, como algunos hongos, igual la ultravioleta azul, que también afecta la fotosíntesis, pero de una manera muy poca, especialmente en bacterias. El azul es una alta absorción de la clorofila y carotenoides y tiene muchísima influencia en la fotosíntesis. El verde, que no sirve para nada para las plantas. El rojo, que es el que mayor se absorbe y que determina el fotoperiodismo. El rojo lejano, que tiene poca absorción, pero tiene mucha influencia en procesos de alargamiento celular, influencia de floración y germinación y bloqueo para reducir el estiramiento. Y por último tenemos el infrarrojo, que básicamente es la energía absorbida y convertida en calor y que tiene un efecto muy importante en cosas como transpiración y fotoinhibición. ¿De dónde viene la energía inercial para la fotosíntesis? Pues por supuesto de la luz, pero de la luz en el sentido de la energía que irradia directamente en términos de fotones, directamente sobre las moléculas de clorofila que se encuentran en los pilacoides y en los grana. Esta energía hace, los fotones excitan a una molécula cuya molécula vamos a estudiar ahorita, la molécula de la clorofila, la cual hace que sean completamente reactivos los electrones de esas moléculas, y esa reactividad y aumento en energía en los electrones desorbitados que hacen que se pueda aprovechar esa energía de tres maneras. Ir directamente a la cadena de transporte de electrones que ustedes conocen, o sencillamente reducir esa energía mediante la producción de calor, o otra manera de disipación de esa energía es a través de la formación y escape de esos fotones en términos de fluorescencia. Fotones que fluorescen y liberan esa energía de cierta manera. Entonces, sin embargo, el calor y la fluorescencia no son aprovechadas para fotosíntesis. Cuando hay demasiada luz, lo vamos a ver al final, entonces hay una gran proporción de la energía que se desvía a estas dos vías de disipación de calor, de disipación de la energía, produciendo calor o produciendo fluorescencia. Y eso normalmente no es bueno para las plantas. Otra manera de observar esa desviación de la energía de tres maneras es a través del diagrama de Jablonski. Es un diagrama típico de los niveles energéticos para una molécula luminiscente. Entonces tenemos aquí el estado basal de la clorofila, la cual es excitada por el fotón de energía y puede alcanzar un nivel energético superior a varios subniveles vibracionales relacionados. Cuando esa energía pasa de un sitio de una conversión a la otra y se libera a un nivel más bajo hacia afuera, liberando energía, un fotón a una velocidad diferente, produciendo una luz que nosotros no vemos con nuestros ojos humanos, que se llama fluorescencia, pero sí puede ser detectada por algunos aparatos. Cuando hay un cruce entre sistemas, hay una conversión que se llama interna y externa de esta luz, puede pasar hasta acá y producir lo que se llama un flash de luz fosforescente, que es un flash de luz que sí lo podemos ver un poquito nosotros, por un poquito más tiempo, porque dura más tiempo, la velocidad de emisión de esas longitudes de onda dura más tiempo, y podemos conocer el fenómeno, se conoce como fenómeno de fluorescencia, de fosforescencia. La fluorescencia también la fluorescencia también la podemos ver en algunas condiciones cuando la irradiamos con luz ultravioleta para poder verla.
Aquí está detallado de nuevo y lo importante de repetir este diagrama de Jablonski es representar aquí para que ustedes cuando estudien vean los niveles a los cuales la energía del fotón puede ser excitado y relacionarlo con la velocidad de liberación de esa energía en términos de segundos a la -15, a la -12, a la -9 y a la -10. Y esa diferenciación en la velocidad de reconversión es la que produce la fluorescencia o la fosforescencia. ¿Quiénes son los encargados de recoger esa energía? Pues los pigmentos fotosintéticos. El más importante de todos, que ustedes conocen, es la clorofila, que es un anillo pirrólico, ahí está el dibujito, cíclico tipo porfirina, con un catión metálico de magnesio en el centro y una cadena fitol, que es un alcohol muy largo, que favorece el anclaje en las estructuras poco polares de las membranas del tilacoide y absorben en el azul y en el rojo. Y rechaza fuertemente el verde, por eso es verde. La clorofila A y la clorofila B solamente se diferencian porque en este punto de acá, que en este radical externo al ciclo pirrólico, se encuentra este radical. Cuando ese radical es metilo, es clorofila A. Cuando ese radical es un aldehído, es la clorofila B. Entonces, y esa pequeña diferencia en la molécula produce efectos muy grandes en la capacidad de absorción de fotones de eso. Clorofila C y bacterioclorofila en otros organismos se encuentran, son cambios pequeños relacionados en otros organismos fotosintéticos. Y la bacterioclorofila sí es un poco bastante diferente a esta. Los otros dos grupos de pigmentos encargados de también recolectar longitudes de onda fuera del rango de la clorofila son los carotenoides, que son lípidos isoprenoides con cadenas grandísimas de átomos de carbono, como el alfa y el beta caroteno, que son los más abundantes en los fotosistemas. Y por otro lado están las antofilas, que también son tipos de carbohidratos y lípidos isoprenoides un poco más cortos, más pequeños, también con una cantidad de dobles enlaces, con un grupo oxigenado. Y eso los diferencia. Los nombres típicos de esas antófilas son la luteína, la zeaxantina, la violacentina en el membrana del cloroplasto y producen coloraciones pardas, anaranjadas y amarillas. Estas tienen mayormente, se les hemos dedicado una protección del aparato fotosensible por mecanismos de disipación de la energía que vamos a ver al final, y son los que resaltan cuando en hojas viejas, como en el encuadre de aquí al lado o al lado de acá, donde cuando las las hojas están un poco viejas o son demasiado jóvenes y no han producido suficiente clorofila, y con las hojas se ven amarillosas o naranjadas, y son el color de los carotenoides y de las antofilas. Aquí tenemos la estructura química de algunos carotenoides famosos, como alfa-carotena, zeaxantina, violasantina. Vean la estructura típica de los oxígenos presentes acá y las cadenas largas de isoprenos con 2 y 3 enlaces en algunas veces. Beta-caroteno, licopeno, luteína, gamma-caroteno, no sé cómo se llama este símbolo, esto creo que es gamma-caroteno y criptosantina. Son monómetros para que vean cómo es la estructura de ellos y para que entiendan cómo fluyen los electrones ahí cuando hay un exceso de energía. Y para eso son utilizados. En el caso del espectro de absorción de estos pigmentos, vemos que están muy asociados con realmente el uso fotosintético que se le da. La clorofila A absorbe más luz violeta, aproximadamente por acá. La clorofila A es esta. Y a 660, que es el pico más famoso que nosotros conocemos, 660, 680. La clorofila B absorbe luz en el azul y en el 643 acá. Y en la parte superior de aquí, donde dice espectro de acción, no de absorción, de acción de la fotosíntesis, vemos que está muy asociado con los dos picos donde la mayoría de los pigmentos absorben clorofila A, clorofila B y carotenoides, y este otro grupo de picos aquí de clorofila A y clorofila B, produciendo grandes dos picos de acción donde la fotosíntesis es máxima debido a la mezcla de los pigmentos presentes en esta región y en esta región. Los espectros de absorción de carotenos y clorofila separados los vemos acá.
Bueno, clorofila A y B, y aquí el espectro de absorción sencillo del beta-caroteno y de la luteína, aproximadamente en el 450, con un pico bastante grande en el 450 y otro como en el 490. Estos pigmentos se excitan por periodos cortos y la energía puede ser liberada por tres vías principales, como vimos anteriormente, por calor, por fluorescencia o la que se desvía directamente a la fotosíntesis. La luz azul es menos eficiente energéticamente para las moléculas, aunque tiene mayor energía. La estructura del... Vamos a pasar ahora a cómo están inmersos todas estas estructuras fotosintéticas dentro del tilacoide y cómo están metidos en el fotosistema. ¿Lo vieron? Ok. Entonces, vamos a verlo ahora en plano, en una sola dimensión. En el estroma tenemos la matriz externa del tilacoide, en la parte externa de toda esta zona de acá, y el lumen es el espacio entre membranas en el tilacoide en la parte interna de los grana. ¿Okay? Visto de lado lo vemos así, ven como estos pancakes puestos uno encima de otro y las moléculas todas dispuestas más o menos en un orden más o menos parecido como vamos a ver ahora. Está representado acá, el fotosistema 2, que es este, fotosistema 1, que es el amarillo pequeñito, la ATP sintetasa que atraviesa completamente la membrana y el citocromo BF, que se encuentra aquí chiquito, metido entre ellos. Déjame ver si hay el participante tratando de entrar, sí. Listo. Está entrando más. Tenemos acá la representación clásica esquemática de la disposición de los grandes complejos macromoleculares que componen el flujo de electrones durante la fase lumínica de la fotosíntesis. Tenemos aquí el fotosistema 2, la plastoquinona con el citocromo B6F, al fotosistema 1, las moléculas asociadas con la reducción del NADP, y aquí la ATP sintetasa, para la producción de ATP a partir de la acidificación del medio en la parte del lumen del tilacoide. Otra manera de representarlo, este es el gráfico que aparece en el libro de Ascombieto, donde la mayor parte de las partes de diapositivas que vienen están representadas. Quiero resaltar el hecho aquí es que la misma estructura que hemos visto en el video y en la diapositiva anterior es la misma que esta, pero aquí se destaca la presencia de las LHC2 y LHC1, que son las, en inglés, Light Harvesting Complex, o sea, las antenas, que son las que están llenas de pigmentos accesorios a las de la clorofila y que atraen y absorben energía a longitudes de onda fuera de la del rango de la clorofila y se las pasan a estos. Todos estos son los componentes de la estructura del aparato fotosintético. Las tilacoides, granales estromales, los canales llenos de agua y sales dentro del tilacoide. El tilacoide mismo, que son las membranas lipídicas. El MGD y DGD, que son los monogalactosil diacilglicerol, que son moléculas incrustadas de la membrana que favorecen la fluidez de la membrana. El fosfatidilglicerol, que es un compuesto relacionado con la sensibilidad al frío. Y hay otros lípidos asociados directamente con el transporte de electrones, que son moléculas redox, como la plastoquinona, el plastoquinol y otros, y el tocoferol. Todo eso está presente aquí. Entonces, en la primera fase de la fotosíntesis tenemos un complejo fotosistema 2, que está formado por el fotosistema 2 y la antena 2. Y el complejo fotosistema 1, que está formado por el fotosistema 1 y una antena. El complejo citocromo B6, que es conector entre FS1 y FS2, y el complejo ATPasa sintetasa. Entonces, estos grandes 4 macrocomplejos fotosintéticos están ordenados en las membranas del tilacoide, y los primeros 3 están encargados de la transferencia electrónica y la transferencia protónica. Los primeros podrían definirse como sistemas capaces de absorber y transformar la energía fotónica en energía electroquímica redox.
Las LHC2 y LHC1 son las antenas, donde se encuentran la mayor parte, como les dije, la mayor parte de los pigmentos accesorios. Veamos acá el detalle. Entonces tenemos la antena, tenemos que entra el fotosistema 2, macrosistema 2, el citocromo B6F, el macro fotosistema 1 con el fotosistema 1 y la antena 1 y la ATPasa sintetasa. ¿Okay? Aquí vemos la manera en la cual las antenas están ordenadas. Pueden ver aquí que tenemos aquí los carotenos agarrando una gran proporción de energía fotónica y pasándolas a clorofila B y a diferentes tipos de clorofila A con diferente longitud de onda a la cual son excitadas hasta llegar a una que le llaman la clorofila diana, que es la que está encargada de pasarle la energía de la clorofila de la plastocianina para el compuesto X. En el caso del fotosistema 2 tenemos las xantofilas, que también hay un gradiente de energía de electrones que están pasando esa energía hacia una clorofila diana que se lo pasa del compuesto Z a la plastoquinona. ¿Okay? Esto que está representado acá, el complejo de electrones. Este es un modelo un poco más desarrollado y más grande de cómo ocurre la transferencia de electrones. El flachazo de luz que entra acá, entra a diferentes moléculas de la antena y luego se lo pasa a la clorofila diana, que se llama feofitina, y aquí está la plastoquinona, la cual comienza a pasar los electrones en un gradiente de liberación de energía hacia una región inferior, donde se crea en el estroma una serie de gradientes de moléculas de plastoquinona reducida y oxidada, liberando un montón de H+ en el medio. Este es un ejemplo de los modelos más modernos del fotosistema 2, en el cual vemos la composición de los montones de moléculas que componen todo el fotosistema. Las clorofilas aparecen como fideos aquí verdes, la parte de esta región para la parte de la fotólisis, donde están los centros de manganeso. Los constituyentes del fotosistema 2 son agua, plastoquinona, óxido reductasa, 21 polipéptidos, 17 de antena intrínseca y 2 proteínas centrales como factores D1 y D2. Entonces, todo eso está representado acá, ¿verdad? D1 y D2. Y esto es muy importante que lo recuerden porque la D1 y la D2, especialmente la D1, es la que se descompone y se afecta durante los procesos de fotoinhibición. Hay 2 clorofilas de proteínas, 4 proteínas conectoras con antena 2 o antena extrínseca, y hacia el lumen hay 3 proteínas más relacionadas con la fotólisis del agua, que son básicamente este tipo de proteínas que se encuentran agrupadas acá o acá, en esta región de la parte interna. Los cofactores son elementos moleculares capaces de oxidarse y reducirse irreversiblemente. Estos cofactores están unidos al D1 y D2 y son masas extra de moléculas pegadas a los cofactores D1 y D2. Y hay muchos más factores y tipos de uniones que ocurren. El fotosistema 2 tiene más o menos, también tiene más o menos la misma tipo de conformación. En el fotosistema 2 tenemos todas las moléculas de agua, pasan por la región de la formación del oxígeno, al lado honor del globo, luego entra a la pirámide de clorofilas, que se lo pasan a una feofitina, a una quinona, hasta producirla en el lado aceptor del estroma, las plastoquinonas. Entonces, en esta región de esta parte de la cadena de electrones, desde el agua hasta la plastoquinona, ocurren 2 cosas importantísimas, que la primera es la separación de carga, transferencia de flujo fotónico electrónico, cuando entra la luz y esa energía pasa de energía
lumínica a energía química. Y la segunda fase, cosa importante que pasa, es la hidrólisis del agua, donde se liberan electrones y protones y oxígeno en esta región del inicio, donde se encuentran las moléculas asociadas con el manganeso. Este es otro diseño de cómo ocurren las cosas. Están más o menos ordenando de la región de las antenas aquí asociadas para que pasen la energía al centro más importante, que sería la parte donde se eleva a la energía de las clorofilas, pasando la energía hacia arriba. Para empezar la degradación hacia abajo, hacia la plastoquinona. En el caso del fotosistema 1, los constituyentes son plastocianina, no plastoquinona, ferredoxina óxido reductasa, polipéptidos pequeños, un dímero de clorofilas que absorben a las 700 nanómetros, que se llaman P700, que es análogo al que ocurre a P680 en el PS2, y sus cofactores también aceptados. Hay clorofila A, que se le llama A0, la vitamina K, que es muy relacionada con la clorofila, que se llama A1, y grupos sulfoférricos FX, FA y FB, que se alternan el flujo hasta culminar con la ferredoxina. ¿Cómo está arreglado eso? Muy parecido al fotosistema 2, donde vemos que hay un segundo flachazo de energía fotónica que entra y que, tomando en cuenta la transferencia de plastoquinina y plastocinona a través del citocromo, se lo ceden al P700 para de nuevo elevar energéticamente a orbitales de clorofila A y vitamina K para pasárselo luego al ciclo, a la secuencia de ferredoxinas oxidadas y reducidas que al final van a reducir el NADPH. Este es el mismo gráfico del libro de Ascombieto, donde vienen representadas las antenas propias del fotosistema 1, la plastocianina aquí, las clorofilas asociadas y la región de las ferredoxinas. Entonces, el complejo antena 2 y 1 complementan la absorción de la captación de la luz. Son antenas extrínsecas con variedad de polipéptidos modificados en el núcleo. Contienen clorofila A, B y carotenoides. El complejo 3 de la mitad es el citocroma B6F que hace de puente y conecta el PS2 con el PS1, oxidando a la plastoquinona y reduciendo a la plastocianina. Entonces, a un lado del citocroma está la plastoquinona reducida, y al otro lado, hacia el PS1, está la plastocianina oxidada, la cual se reduce después de que se lo pasa a través del citocroma B6F los electrones que vienen de la plastoquinona H2. La composición es el citocromo F, citocromo B6, la proteína Reschke y una proteína 4, que son los nombres de los 4 tipos de moléculas que se encuentran formando todo este complejo número 3. Y por último, separado de toda la frecuencia de electrones, está la ATPasa, que es un complejo enzimático que atraviesa el tilacoide. Bueno, esta es una representación, perdón. Estamos hablando de la ATPasa y funciona como gradiente transversal desde el lumen hacia el estroma de protones, originando un flujo de electrones en cadena que genera un gradiente electroquímico que favorece la formación de ADP en ATP. Esta es una representación molecular moderna del fotosistema 1, creo que en un alga. Aquí está el macrocomplejo de nuevo y como vemos, estamos hablando en este caso de la región del fotosistema 1 y de la ATPasa de nuevo. En esta diapositiva lo que quiero resaltar es un poco de información nueva, un poco más detallada sobre cómo la estructura del sistema de evolución del oxígeno, que está compuesto por 3 moléculas de magnesio y una molécula de magnesio, de manganeso extra, que probablemente es la que está asociada con la transferencia y degradación de la molécula de agua en oxígeno. Entonces, solamente un detalle para que vean la composición y la complejidad de la parte donde ocurre la fotólisis del agua. Pueden leer eso más adelante. Los conectores redos, eso es lo que quiero resaltar, muy importante porque son los que facilitan de una manera u otra la transferencia bastante continua de los electrones que van pasando. La plastoquinona,
que es de carácter anfipático y que le da movilidad al crilacoide, y hay aproximadamente 10 por fotosistema. La plastocianina, que es una proteína redox también, que hace de puente entre el citocroma B6F y el PS1. Tiene un grupo prostético que tiene un átomo de cobre con grupos de aminoácidos y es soluble en agua. La ferredoxina, que se encuentra en la parte final del fotosistema 1, es una proteína oxidorreductasa también que tiene un centro con azufre ferroso, soluble en agua y conecta con la enzima final reductora de NADP+, o FNR. La FNR, que es la ferredoxina NADP reductasa, es una última proteína implicada y que reduce NADP a NADP+, y necesita 2 electrones y un protón, que viene de 2 ferredoxinas y el medio acuoso estromal ácido con 2 protones más. El esquema Z es una representación de todo lo que yo acabo de describir, representado en términos del eje Y. En este caso acá, aquí sería tiempo y aquí sería la energía de los electrones. Entonces, esta es una Z invertida, representada acá, en la cual en este gráfico se representa muy bonito las transiciones redox entre los fotosistemas, donde hay una elevación del poder reductor acá de la molécula de la clorofila que genera esa energía con esos electrones sumamente energéticos que comienzan a transferir la energía hacia la generación de poder reductor acá, H+, hasta llegar al fotosistema 2, donde se vuelve a excitar para producir esa energía necesaria para la producción de NADPH. Y eso está asociado con la excitación inicial de las moléculas de los fotones que vienen de la luz, donde en el primer caso viene a un nivel no tan alto relacionado con el fotosistema 1, el cual se excita a un nivel mucho mayor para producir una ferredoxina con un poder reductor más fuerte que produce NADP+. De igual manera, aquí lo que quiero representar es el mismo esquema Z, pero representando los ciclos de la línea roja y la línea azul. Esto representa la línea roja, que vendría aquí, el fotosistema a P700, P700 excitado, ferredoxina para producir NADPH. Pero hay algunas situaciones especiales donde ocurre el flujo no es continuo, sino que se devuelve. Y ese se llama flujo de electrones cíclico, o sea, la fosforilación cíclica, la cual consiste de que cuando viene por acá el electrón, llega al P700, se excita de nuevo con otra segunda molécula, con otro segundo fotón que se encuentra acá, y en vez de la redoxina producir poder reductor, se devuelve al complejo 6B6F y genera la producción de poder de protones, los cuales se favorecer la actividad ATPase. Entonces, el flujo cíclico lo que hace es enfatizar la producción de ATP sin la necesidad de producción de poder reductor NADPH. Y se ocurre en ocasiones especiales dependiendo de las necesidades del cloroplasto. Otra manera, esto es como viene en el libro de Ascombieto. Vemos aquí que el potencial redox ya aquí está representado de una manera más exacta, más científica en términos de voltaje, ¿verdad? Voltios. Los voltios necesarios para excitar la molécula de clorofila A hasta P680. Aquí los voltios necesarios, vean que son 1.2 voltios necesarios para excitar la molécula desde 700 no excitado a 700 excitado. Y lo que me gusta de esta de la representación de la vía cíclica que ocurre acá, no sube para allá, perdón, no sube para acá, sino que esa vía cíclica se los transfiere a la ferredoxina, en vez de pasarlo a la ferredoxina reductasa, se los pasa al citocromo B6F para favorecer la producción de protones H+ en gran cantidad. ¿Okay? Y la otra cosa que me gusta es ver la representación aquí de la complejidad de los niveles de moléculas de manganeso asociadas con la fotólisis del agua y al potencial redox al cual ocurre esa transferencia. Entonces, eso lo que quiero destacar acá, en la anterior y en esta, es que el flujo a veces no es lineal, puede ser cíclico, favoreciendo lo que llamamos la fosforilación cíclica, donde no se llega a NADP+ y se reconecta hacia atrás, en este sentido, hacia el citocromo B6F, cuya función es
producir ATP sin producir poder reductor. Repito. Esta diapositiva lo que representa es el concepto global de cómo este flujo de electrones está conectado con la parte que vimos al principio del ciclo de Calvin para la producción de glucosa. Pues la fotosíntesis tiene estas dos grandes partes, la parte lumínica relacionada con la luz, llegando al PS2 y al PS1, produciendo NADP+ y ATP, y vean aquí la conexión del NADP+ y ATP con la conexión del ciclo de Calvin que vemos la semana entrante, donde se asocia directamente con la necesidad de ATP y NADPH para la reducción de las moléculas de carbono después de que son incorporadas por la rubisco en el ciclo de Calvin para la producción de la glucosa o un montón de otras moléculas que se excitan aquí. Para continuar con la parte de fotosíntesis, vemos que la fotosíntesis no es un mecanismo completamente libre de errores. Y a veces el exceso de energía luminosa puede causar daños al aparato fotosintético, principalmente por medio de la formación de especies tóxicas de oxígeno, como moléculas potenciadas de oxígeno o superóxido. Esos son los que se llaman especies reactivas de oxígeno, del inglés ROS, Reactive Oxygen Species. Esas moléculas generalmente ocasionan un desgaste y tipo de reacciones químicas no requeridas dentro del cloroplasto que reducen la capacidad de la fotosíntesis de continuar activamente. La manera en que han encontrado las plantas de recuperar ese control por la producción de especies reactivas de oxígeno es mediante la inclusión de carotenoides que funcionan como fotorreceptores. Entonces, este control de la reparación del aparato fotosintético se da por medio de la fosforilación de la antena 2 del fotosistema 2 por parte de una quinasa activada para por la presencia de plastoquinona reducida, que se produce cuando la antena transmite más energía a la FS2. Esta fosforilación hace que la antena cambie de ubicación y transmite más energía al FS1. Y ese podría ser el primer mecanismo por el cual se favorece el exceso de fotones llegando directamente al fotosistema 1 en vez de que se sature completamente el fotosistema 2. Entonces, cuando eso no ocurre bien, hay fotoinhibición. El exceso de luz puede dañar la subunidad de 1 del EPS2, la cual debería ser reemplazada. Entonces, ¿cómo es reemplazada? Resulta que aquí tenemos los dos casos en los que ocurre la formación de las especies reactivas de oxígeno. El caso normal en el cual tenemos la luz, llega a la planta, la clorofila es excitada y la clorofila produce fotosíntesis por la cadena normal de electrones que acabamos de ver. Pero en el caso en el que hay demasiado exceso de temperatura y de luz, la clorofila está tan excitada que no todo se da para fotosíntesis, sino que se favorece la formación de especies reactivas de oxígeno o de calor. También hay fluorescencia. Entonces, ¿cómo ocurre esa reparación del cofactor, del factor D1 de la molécula? Entonces, después de que está funcional con un exceso de luz, es dañado el fotosistema 2, porque se daña especialmente el cofactor D1, se despedaza básicamente todo el fotosistema 2, se traspasa a la parte de los tilacoides expuestos en el estroma y en esa parte se resintetiza de nuevo la molécula D1, se degrada y se resintetiza, se reensambla de nuevo el PS2 y se mueve hacia la región de los tilacoides granales. De esa manera es que como el fotosistema 2 se recupera mediante la degradación y resíntesis de nuevo del cofactor D1, que es el que generalmente se daña al principio. Entonces aquí vemos cómo ocurre de nuevo ese mismo exceso. Cuando hay exceso de luz, se daña la molécula D1, el moleculón este D1, se desensambla y se vuelve a ensamblar de nuevo y se transfiere a través de la membrana hasta la parte se lleva a la parte de los grana
de los grana estromales y se mueve de nuevo y se migra hacia la región de la posición que debe ocupar mayoritariamente en la parte de los grana, de los cigarroides granales. Perdón. Si estás más interesado en más detalles, puedes entrar a ese artículo y ver exactamente cómo eso ocurre. Otra manera de la recuperación de ese exceso de energía y la formación de especies reactivas de oxígeno es lo que se llama el ciclo de las xantófilas. Estas moléculas de pigmentos llamados xantófilas tienen la capacidad de atenuar no fotoquímicamente el exceso de luz y energía a través de la interconversión de estos pigmentos. Entonces, en la antena se encuentran estas xantófilas que son violasantina, anterosantina y zeosantina. Resulta que por intermedio del ascorbato, ellas pueden absorber ese exceso de energía de los electrones y pasarla a través de sus cadenas internas, transformándose de violasantina, anterosantina, zeosantina, a ir utilizando esa energía extra para la transformación de esas moléculas de una manera más suave sin afectar la temperatura de la planta. Entonces, en detalle lo que ocurre es que ese mecanismo se llama de quenching, inducido por luz y dependiente de la energía de excitación del PS2. Vemos aquí como hay el ascorbato involucrado en una deepoxidación de la molécula de biosantina hasta la formación de zeaxantina por deoxidación en alta luz y en un medio acídico. De vuelta, la recuperación, luego en el sentido por epoxidación hacia la formación de violasantina de nuevo. Entonces, de esta manera tenemos que es un mecanismo adyacente al exceso de energía de algunos fotones mediante la atenuación de esa energía en exceso mediante la formación de este pequeño ciclo de violasantina, anterosantina a zeosantina. Entonces, en realidad, la fotosíntesis de las plantas está muy afectada por el exceso de luz o por algunos otros factores relacionados con el ambiente. Y podemos enumerar 7 maneras en las cuales las plantas se fotoprotegen del exceso de luz. La primera manera en que las plantas se han encontrado para evitar tanta irradiación llegando sobre sus hojas es mover las hojas. Estos movimientos foliares se encuentran en no todas las plantas, pero en algunas tienen un movimiento bastante evidente que vamos a ver al final del curso como movimientos nictinásticos o movimientos násticos. Luego también tenemos la segunda parte en que a nivel celular los cloroplastos tienden a ponerse uno encima de otro en las células de parénquima empalizada, sombreándose uno sobre otro, de tal manera que se reduce el daño solamente al cloroplasto superior y los otros están un poquito más protegidos porque les da como sombra a los que se encuentran debajo. Otra manera de hacerlo es la producción de como barreras, filtros de polifenoles, la presencia de unas cutículas muy brillantes o fenoles que se encuentran de coloraciones especiales aquí que filtran la cantidad de radiación y llega a una energía filtrada un poquito más segura a través de capas de epidermis dobles con la producción de coloraciones que eliminan una cierta cantidad de longitud de onda. La otra, la que acabamos de ver, la expulsión de las especies reactivas de oxígeno a través de alfa-tocoferol y carotenoides y percorbato, expulsándolo, lo que se llama Ross scavenging, a la disipación térmica que acabamos de ver de las proteínas menores de las antenas y el flujo de electrones cíclico, que es una manera que vimos al puro principio, que es que cuando hay un exceso de luz llegando a PS2, se transfiere directamente a PS1 la luz y se produce una gran cantidad de acidificación en el medio del lumen del tilacoide. Y la última manera de hacerlo es la ruta de la fotorrespiración, la cual gasta un montón de energía y en la formación de una ruta fotorrespiratoria que lo que hace es gastar un poco más de energía para producir casi que podríamos decir que una mitad, en términos de moleculares, una mitad de solamente la fotosíntesis de la glucosa que se podría producir
debido al gasto energético que se incurre en fotorrespiración, que vamos a ver la semana entrante en más detalle. Entonces, a nivel global, vemos acá cómo las letras que yo indiqué acá son relacionadas con las diapositivas anteriores. Entonces, vean que esto empieza en A, B, C, D, E, F, G. Entonces, en todo el ciclo, vemos aquí que está A y B, son movimientos de cloroplastos y hojas. C son los filtros de fenoles que se ponen en las epidermis. D es el scavenging de las especies reactivas de oxígeno. Luego tenemos E y F relacionados con la parte de la exceso de energía ilimitado, y luego el G, que es la ruta de la fotorrespiración. Y entonces aquí las flechas indican inducción, o ese tipo de flecha indica supresión. Entonces ustedes pueden ver que es el aspecto que se induce y que es el aspecto que se bloquea durante estos procesos de reparación de todo el proceso de la fotosíntesis. Por último, a la parte de fluorescencia la vamos a terminar de ver la semana entrante. Y aquí vamos a ver algunos de los mecanismos, nada más para presentarles esta diapositiva, para mostrarles algunos de los aparatos utilizados en medir esa fluorescencia, que no se ve realmente al ojo y que trataremos de ver, hacer algunos experimentos en el laboratorio para que ustedes, algunos videos en el laboratorio que nos toca dentro como de 2 semanas, para que veamos cómo funciona la fluorescencia y para qué sirve, que es una de las áreas en desarrollo en el laboratorio mío. Si alguno está interesado, ponga mucha atención porque vamos a necesitar asistentes este año y el próximo año para unos experimentos que tienen que ver cómo las plantas se están adaptando a esos excesos de luz o al cambio climático. Y en eso estamos trabajando. Se los voy a dejar para que lo tengan. Está muy bonito para poder usar en el laboratorio de la semana pasada, usarlo el mismo ImageJ que yo les expliqué en clase a los del laboratorio, pero todos los de otro pueden usarlo porque este video explica cómo medir el área casi que automáticamente de todas las 10 hojas que ustedes tienen que colectar en una sola fotografía, poniéndolas así con borde negro y midiendo. Van a verlo. Anótenlo ahí, ese es el valor. Tómenle una foto.